para este periodo que estamos de confinamiento. Muchos me han preguntado una cuestión y creo que la quiero poner sobre la mesa, el salir. Muchos de nuestros pacientes sabemos que pueden entrar en crisis sensoriales, tener temas de ansiedad, etcétera, y están chocando mucho con esta parte de podemos salir, no, yo ya me salí, no puedo quedarme adentro, tengo 1 o 2 pequeñitos con esta condición, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, ese ha sido como un tema bastante sonado. Creo que con eso me gustaría abrir en lo que el público nos puede ir dando como más elementos. Entonces, no sé, Liliana, ¿quieres hacer alguna aportación? Sí, gracias, Anaís. Pues yo creo que va a depender mucho de las características de los niños, es decir, por ejemplo, si son chicos verbales o no verbales, la edad, el grado, la capacidad pues de entender, por ejemplo, todas las indicaciones que les demos y demás, porque me ha tocado pues a algunos pacientes que tengo que son verbales, que están dentro de la clasificación de Asperger según clasificaciones anteriores, que llega a ser un poquito más fácil para ellos o para sus papás explicarles o anticiparles cuáles son los cambios y cuáles son las adecuaciones que van a ir haciendo día a día. Sin embargo, por ejemplo, en chicos que son no verbales o que tienen ciertas características como deficiencias cognitivas y demás, en algunas ocasiones llega a ser un poco más complejo. Entonces, parte de las recomendaciones que se pueden brindar siempre es anticiparles los cambios que puede haber en el día, ya que ellos van a tener muy especificado lo que desean hacer durante el día y demás, les podemos ir anticipando que quizá no van a ir a la escuela o que quizá no van a ir a la natación o a las actividades que están haciendo. Me ha llegado pacientes y yo lo he hecho así, les he dado algunos informes médicos para que en caso de que puedan salir a algún parque que esté cerca o incluso me ha llegado a pasar con un paciente que pues quería ir a la escuela y aunque no entró a la escuela, el hecho de haber ido o hecho el recorrido de ir a la escuela le disminuyó mucho la ansiedad. Entonces, pues le hice el informe médico para en caso de que tuviera algún problema, por ejemplo, pues con algunas autoridades acá en Querétaro están más rígidas las medidas sanitarias, entonces eso, pues ayudó para que sí pudieran hacer al menos el recorrido y demás. Dentro de la casa, pues mantener ciertas rutinas que puedan ser parecidas a las rutinas que previamente estaban haciendo. Incluso, por ejemplo, también los chicos que llegan a tener clases virtuales, también me ha tocado que muchas veces los papás les ponen el uniforme, hacen toda la actividad previa a la escuela, bañarse, ponerse el uniforme, incluso acomodar las libretas y cosas por el estilo para mantener de cierta forma las rutinas lo más parecido a pues la normalidad previo a la cuarentena. Estas son como las recomendaciones que a mí me ha tocado dar y los ejemplos que podría compartirles con algunos de mis pacientes. Muchas gracias, Liliana. Recordarle también a la gente que nos observa que si tienen dudas, aportaciones o algún comentario por el chat lo pueden hacer y vamos a ir leyéndolas, tanto por el Facebook Live, porque ya hay personas que nos están observando, como por Zoom. Otra de las cuestiones que ha salido y justamente me acaba de llegar la pregunta de una mamita de un adolescente. Está el tema de el manejo conductual con aceite de cannabis. Algunos chicos que ya son adolescentes han conseguido marihuana tal cual porque les ayuda a relajarse y más en este periodo. ¿Qué podríamos sugerir respecto a esto? ¿Cuál es la opinión? Lorena, ¿nos puedes ayudar? Pues bueno, miren, quiero nada más comentarles un poquito que en lo personal me enfoco más en niños pequeños, abajo de 5 años. Las cuestiones que yo sé acerca de cannabis, y ahorita a lo mejor Julio nos puede apoyar, pero
Todavía no Sí, se tiene evidencia suficiente como para hacer recomendaciones fuertes, ¿no? Yo solo quería aportar algunas cuestiones acerca de la pregunta anterior, porque luego básicamente muchos de mis niños están en etapa escolar, justo también lo que decía Lili son cuestiones, pues son niños a veces completamente diferentes, ¿no? Y el simple hecho de nosotros, cómo lo estamos viviendo, algunos como médicos, otros como papás, para nuestros niños específicamente, nuestros niños con TEA, es un poquito más difícil. Y muchos de ellos son niños muy activos. Entonces, o sea, como tal, tenemos niños que como parte de su diagnóstico también tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, si ya para nosotros es difícil el encierro, también pensar que para ellos es un poco complejo. Entonces, yo igual algunas de las recomendaciones que les he dado a los papás, si bien, o sea, sí tenemos que tomar nuestras precauciones para no salir, es justo, por ejemplo, revisar ciertas horas del día en donde, oye, yo sé que tal hora a lo mejor no hay tanta gente en el parque, oye, podemos a lo mejor salir al estacionamiento a correr un ratito, irles anticipando que debe de haber ciertas salidas, porque yo creo que si aquí nos acompañan varios papás, a lo mejor también se han dado cuenta que ahorita han aparecido nuevos problemas como trastornos del sueño o a lo mejor trastornos conductuales porque el niño no está teniendo la misma actividad que está teniendo antes. Entonces, como tal, desde lo que decía Lili, oye, a lo mejor vamos a anticiparle un poquito que va a salir un ratito y desde sonar una campanita de, oye, ya se acabó el tiempo, a ver, vamos a dar a lo mejor unas vueltas o tú y yo vamos a correr de la mano si es que mi niño todavía no sigue órdenes o si es un niño que tiene un aspecto intelectual un poquito más avanzado, decir, vamos a contar 15 y vamos a correr y nos vamos a cansar un poquito. Pero sí es muy importante, sobre todo en los niños que tienen TEA, y aparte que tienen a lo mejor un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tengan todavía su actividad, sí es completamente necesario. Digo, y si a lo mejor se pueden tomar estas medidas de hacer un escrito, digo, aquí en la Ciudad de México todavía no estamos tan así, pero sí es necesario que ellos sigan teniendo sus rutinas, ¿sí? No sé si quieres, Julio, alguien más responderlo del cannabis. Gracias. Claro, mira, quisiera darle continuidad a lo que estás comentando, Lore. No hay una fórmula específica de cómo vamos a poder manejar a un niño con TEA ahorita en esta temporada. Tenemos que ver entonces qué es lo que está causando a nuestro niño un problema de ansiedad en caso de que lo estemos viendo como si fuera un pequeño neurotípico. Y las estrategias que estás brindando me parecen muy válidas en el sentido de ir adaptando de acuerdo a la necesidad y a la positividad intelectual de nuestros niños esta cuestión. Hay niños que son muy buenos para medir el tiempo a través de relojes de manecillas, en el sentido del espacio-tiempo, y entonces yo les digo, mira, cuando la manecilla llegue a este número, significa que después de que llegue ese número, nada más falta que llegue ese número para que se acabe el tiempo, ¿no? Entonces yo te voy a avisar cuando llegue ese número, entonces estos son 5 minutos y entonces en ese sentido hay niños que nos van a entender muy bien y se van a estructurar muy bien. Hay otros que no, hay otros que esa parte visual probablemente sea una de las dificultades. Entonces, ahí no me sirve este consejo que está dando el doctor. Ahí me sirve más bien identificar cómo lo voy a hacer con mis niños. Me regreso ante la duda de cannabinoides. Existen dentro de esta planta que es cannabis especie, cannabis sativa, cannabis índica, dos sustancias psicoactivas, es decir, que van a actuar en nuestro cerebro, básicamente dos familias, unas se llaman tetrahidrocannabinoles, que son aquellos que son muchísimo más psicoactivos en el sentido psicodélico. Pueden llegar a causar alteraciones de la percepción, alteraciones del espacio-tiempo, alteraciones incluso en la plasticidad, la forma como se mueven nuestras neuronas, y estos son los cannabidioles. Los cannabidioles hay estudios bastante claros en cuanto a epilepsia. La epilepsia se refiere en una cuestión de la modulación del sodio, como probablemente actúan estos cannabidioles. Y vale notar, en México no existe un medicamento en el cual tengamos un extracto purificado, estandarizado, aprobado por la Secretaría de Salud, que nosotros podemos encontrar un registro de la Secretaría de Salud ante la COFEPRIS de alguna de estas sustancias. No estamos diciendo que sea ilegal o no. Y de cualquier manera, hacia los trastornos del espectro autista no hay aprobados en el mundo, sí se están estudiando, y debo decir que con lo que yo he leído hasta ahorita, con pocos buenos augures, es decir, probablemente no sea este el camino, los endocannabinoides. Existen otros medicamentos
estudiados y aprobados hacia ciertos síntomas del espectro autista. No hay un tratamiento farmacológico específico para el espectro autista. No lo hay hasta el momento. Muchas gracias. Yo quisiera agregar también algo ahorita antes de continuar a otra pregunta, que va muy relacionado a lo que está diciendo Julio y también a lo que mencionaba Lore. Ahorita una de las principales recomendaciones es no suspender los tratamientos que ya están teniendo los chicos, porque también muchas veces llegan a pensar los papás, bueno, no está haciendo actividades más de la escuela o está teniendo menos actividad física y demás, y entonces en algunas ocasiones piensan que se les puede disminuir o le pueden modificar las dosis. Entonces, una de las recomendaciones más claras también debe ser que no modifiquen el tratamiento, que lo continúen brindando tal cual y justamente pues comunicarse con sus tratantes para determinar si estas cuestiones de ansiedad ameritan algún tratamiento que tenga más evidencia o que más bien sí tenga evidencia científica, como no la tiene hasta ahorita el CBD, que es los cannabinoides. Y en una parte específica que mencionabas, hay chicos que propiamente están fumando marihuana. Bueno, fumar marihuana para cualquier persona es un riesgo, así como la mayor parte de las sustancias que van a intoxicar o que van a cambiar la percepción pueden tener un riesgo. Y entonces, fumar marihuana no es un tratamiento médico. Fumar marihuana es una forma de intoxicarse. El secretario, el alto comisionado de salud, lo ha dicho bien, es una forma de embriagarse. Y entonces, yo como médico no le puedo recomendar a mis pacientes que se embriaguen en un sentido de tratamiento. Fumar marihuana no es un tratamiento médico. Sí hay marihuana medicinal y sí existen tratamientos derivados para esto, pero reiteramos, no hay actualmente alguno que esté aprobado en este sentido para lo que nosotros abordamos en el tratamiento del espectro autista, fuera de la epilepsia y en un sentido muy específico con ciertos medicamentos que en México no se encuentran a la venta al público. Hay ciertas familias que a través de amparos o de acuerdos los están importando, pero no son los aceites que las personas consiguen. Eso es otra cosa. Muchas gracias. Amalia Navarrete nos pone, en su experiencia con adolescentes y adultos, no es confirmado para todos el uso de cannabis o derivados para el manejo de la ansiedad. Hay otras alternativas aparte de los fármacos que funcionan. De acuerdo con lo que han mencionado, no todos los chicos con epilepsia son candidatos, completamente de acuerdo, ¿no? Otra de las dudas que generalmente han presentado y que todavía presentan muchos papás, jóvenes, adultos y que deciden, seguramente todos han visto que hay grupos en Facebook de papás o de gente que tiene algún trastorno del espectro autista y en alguna ocasión les pregunté, oigan, yo los invito a cursos, a conferencias y nadie va. ¿Por qué? ¿No? Y encontré que mucha gente ha perdido la fe en la medicina, vamos a llamarle así, porque les cambian constantemente el medicamento y tienen la idea de que entonces no saben o no le dan al síntoma. ¿Qué podríamos hablar acerca de esta cuestión de que la gente pierde la fe por el cambio de dosis, fármacos, etcétera? Pero ¿cómo funciona realmente el uso de fármacos? Bueno, me gustaría empezar con la opinión de Lore, en el sentido de que a Lorena le ha tocado ver este tipo de papás, o sea, que llegan al Hospital Infantil de México o que llegan ya a una consulta con un neuropediatra, con una pediatra especialista en neurodesarrollo, después de haber pasado por el neuropediatra, después de haber pasado por el psiquiatra, después de haber pasado por un psiquiatra de adultos, después de haber pasado por 7 charlatanes que les dijeron que con ese tratamiento que ellos vendían y que nadie se iban a curar los niños, llegan con Lore. Entonces, de verdad me interesa aquí. Sí, miren, justo la verdad, hablando específicamente del TEA, bueno, me voy a regresar un poquito, pero se tiene que un estimado más o menos como de 20 especialistas va a pasar el niño aproximadamente con 20 especialistas hasta que llegue, por ejemplo, al diagnóstico. Entonces, desde ahí el peregrinar que tienen los papás.
específicamente la pregunta hacia los medicamentos, digo, a veces, la verdad es que sí es difícil a veces recetar un medicamento. Digo, a mí me toca desde mi trinchera como pediatra, que es, bueno, les digo, uno primero pasa por pediatría, posteriormente pasé al posgrado de neurodesarrollo y luego ya más enfocada hacia el autismo. Entonces, en pediatría, pues estás muy acostumbrado a que, a ver, el niño pesa tanto peso, le voy a dejar amoxicilina, tiene una otitis media, lo multiplico y saco, y esto le toca al niño, ¿no? Y bueno, ¿con qué nos enfrentamos? Digo, y ahorita yo creo que Lili también quería opinar. Bueno, que nos enfrentamos que cada cerebrito de cada niño con los medicamentos que son de una farmacología diferente, digamos, medicamentos de uso psiquiátrico o que van a estar trabajando en el cerebrito de los niños, tenemos que ver cómo responde, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde a veces se genera la desconfianza y creo que mucho también tiene que ver por parte de los médicos de no saberle explicar al papá, decir, oye, puede funcionar en tu niño de esta manera o muy bien puede ser otra dosis. O a mí tengo niños que a veces me sorprenden. Yo también veo niños con síndrome de Down que algunas veces, oye, la dosis va más alta, más alta, más alta y es mucho dosis respuesta. Muy diferente a como estamos acostumbrados, si ustedes tienen niños pequeñitos, a que generalmente hacemos un cálculo y ya eso ya le dimos, ¿no? Ya le atinamos, ¿no? O sea, no, ya las dosis ya están preparadas desde el punto de vista pediátrico. Pero ya cuando estamos justamente hablando del TEA, pues sí, mucho desde es un reto diagnóstico, y generalmente ya vienen los papás muy defraudados de, oye, es que uno ya me dijo que es puro problema de lenguaje, uno me dijo que es inatento, ya me lo diagnosticó la maestra, o ya me opinó alguien más que le dé tal cosa, ¿no? Y hay, justamente desde el punto de vista de los tratamientos, hay una infinidad y mucho sí nos toca a nosotros, pues hasta cierto punto, hacer justo lo que estamos haciendo ahorita, una educación, decir a los papás de que, oye, bueno, esto todavía no está demostrado, esto sí funciona, estos medicamentos sí son altamente recomendados, e ir poco a poco explicándole a los papás, porque a veces la verdad es que hay mucha gente que tristemente se le hace fácil dar algún tipo de tratamiento y pues en algunos sí funcionará. Les digo, yo tengo historias tristes de, a mí me dijeron que darle cloro al niño y con eso va a funcionar. Y dices, a ver, ¿cómo, no? O sea, obviamente tengo muchos papás que dicen, pues bueno, cloro yo no le daría, ¿no? Pero así tenemos una lista de muchos medicamentos y de muchos intentos de, pues déjame ver si eso funciona, ¿sí? Muchas gracias, Lorena. Liliana, ¿querías hacer algún comentario? Perdón, es que la había quitado de la... Sí, justamente también va en la misma línea que Lore. Primero es importante hacer el diagnóstico y determinar qué comorbilidades está presentando el paciente. También entender y recordar y tenerlo muy, muy, muy presente lo que dijo Julio, que en el autismo o en el trastorno del espectro autista no existe ningún tratamiento que sea específico para el trastorno del espectro autista. Entonces, y que muchas de las conductas o gran parte del tratamiento va a ser mediante las terapias diversas que los niños van a necesitar y que va a haber algunos síntomas o algunas conductas en los que los medicamentos no van a incidir y que aparte los medicamentos, sobre todo los medicamentos que se utilizan en psiquiatría y en chicos con trastornos del espectro autista, la mayoría tienen, pues, para que se empiece a ver el efecto, normalmente pues, puede tardar mucho más tiempo. Otra cosa que tenemos que considerar es la expectativa de los papás, la expectativa del médico y los síntomas del propio niño. Entonces, porque por ejemplo, pues si la expectativa del papá o de los familiares es que, por ejemplo, el desarrollo sea más rápido con los medicamentos o que los problemas de conducta se resuelvan absolutamente con los medicamentos sin tener en cuenta todas las intervenciones conductuales que tienen que hacer, pues entonces va a ser bastante complejo que los medicamentos cumplan estas expectativas. Tenemos que tener como muy claro cuáles son pues los límites de los medicamentos y específicamente para qué los estamos indicando. Entonces, en eso pues es bien importante que se comuniquen con sus tratantes para determinar cuál es el motivo o cuál es el objetivo, cuál el objetivo de dar tal o cual medicamento. Entonces, y de ahí, pues también tenemos que considerar otras cosas como que los medicamentos, así como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios,
y si estamos teniendo un chico que sea, por ejemplo, no verbal o que tenga un problema cognitivo en su inteligencia, puede ser que sea muy difícil que nos pueda manifestar qué efectos secundarios está presentando y que también a lo mejor la interpretación de los papás puede variar. A veces puede haber como cierta premura por no le funcionó y entonces cámbieselo. O hay veces pues que sí puede haber, por ejemplo, como en este sentido que decía Lore, que puede haber médicos antes de recibir el diagnóstico que ya le iniciaron algún otro medicamento y que no esté teniendo la respuesta adecuada. Entonces creo que para concluir, creo que sería eso, de tener el diagnóstico y la comorbilidad bien definida y las expectativas del paciente, de la familia, del médico y con las ayudas de todas las terapias o todas las intervenciones que sean necesarias para los niños y saber en qué cosas va a incidir el medicamento y en qué cosas no, y en qué cosas va a incidir la terapia y en qué cosas no. Muchas gracias, Liliana. Creo que nos pasó tal cual como el diagnóstico del autismo. Nos fuimos directo a muchas preguntas y respuestas porque inferí que muchas de las personas que nos observan ya son pacientes y a lo mejor están más familiarizadas con qué es el TEA, pero creo que tenemos que regresarnos justo a decir qué es el TEA, cómo se diagnostica y esto que acabas de mencionar, ¿cuál es la expectativa? Es un hecho que para muchos papitos no va a funcionar si el niño no se cura, pero lo que no han alcanzado a cachar es que efectivamente este trastorno no se cura. Y de pronto ahorita voy a leer algunos comentarios que nos han hecho, porque creo que ahí hay un poco de confusión de pronto, pero tiene epilepsia, entonces el autismo es por la epilepsia, entonces creo que sí va a valer la pena definir qué es el autismo, cuál es la expectativa del tratamiento o qué tipo de tratamiento se van a dar y los fármacos para qué van o qué van a atender dentro del TEA. ¿Quieres comenzar, Julio? Ok. Bueno, vamos a empezar por la parte que el trastorno del espectro autista, estamos hablando, como su nombre lo indica, de un espectro, como si esto fuera un espectro de luz. Es decir, estamos ampliando lo que en algún momento hace casi un siglo, digo casi un siglo porque estamos a 20 años de que sea un siglo, se publicaron con diferencia de meses artículos en los cuales se presentaban casos de niños en los que se repetían problemas en su comunicación social, problemas en su comunicación verbal, en los que se observaban patrones de conducta repetitivos e inflexibles, así como dificultades o peculiaridades en cuestiones de lo que se conocía como los órganos de los sentidos. A partir de ahí se empezó a estudiar a este grupo de chicos, se identificó que no era algo que estuviera únicamente en ese momento del tiempo, sino que habían existido desde antes y siguen existiendo actualmente, y se ha venido afinando ese tipo de diagnósticos hasta hace no mucho, digo no mucho, pues unos 20 años, existían una gran gama de diagnósticos, entre ellos, por recordar, autismo típico, autismo infantil, desintegrativo, síndrome de Asperger, y actualmente se ha identificado que el defecto a nivel genético muy probablemente sea el mismo. ¿Y por qué digo muy probablemente? Porque no se tiene específicamente, bueno, cuáles o tales o cuáles o por cuáles genes son. Pero ¿por qué sabemos que es genético? Por los estudios que hacemos en retrospectiva y en poblaciones en donde ese tipo de cuestiones puede repetirse en forma mayor. Ahora bien, actualmente, ¿cómo se diagnostica el espectro autista? Porque esto es importante mencionar, no es un diagnóstico, no es algo que yo lo vea, no es algo que yo pueda decir, mira, cuando una persona es así, y entonces tiene esto. Así como todos los diagnósticos en medicina, todos, como actualmente se realiza, nosotros tenemos criterios y nosotros vamos evaluando tanto de forma presencial, pero sobre todo a nivel en retrospectivo, estos criterios. El espectro autista pertenece actualmente a lo que se llama grupo de trastornos del neurodesarrollo. Les pongo otros ejemplos que están aquí: déficit de atención, discapacidad intelectual, trastorno de la lectoescritura, lo que antes le llamaban dislexia, en fin. Todos estos trastornos mejoran a través del tiempo.
Mejoran con, sin o a pesar del tratamiento en cierta manera. En el caso del espectro autista también van a mejorar estas cuestiones, pero la intervención temprana se ha identificado como la base clave para un mejor pronóstico en la actualidad. Es por eso que buscamos identificarlo cada vez a edades más tempranas y se sigue buscando pruebas genéticas específicas que no las hay. ¿Cómo se diagnostica entonces? Con pruebas que se han repetido en grupos de personas en las cuales a través de realizar las mismas entrevistas de la misma manera o ciertos juegos de la misma manera, a veces hasta filmados, comparados, se reúnen grupos de expertos y observan los videos, califican, es a través de clínica. No hay, por lo tanto, un estudio de gabinete, no hay un estudio electromagnético que nos lo diagnostique. Si alguien les garantizara a otra persona que a través de un estudio de laboratorio o de un estudio electromagnético va a diagnosticar o a descartar el autismo, estamos ante un charlatán. Muchas gracias. Lore, ¿querrías complementar? Y claro, bueno, justo dio una información muy completa Julio, pero yo normalmente les trato de explicar a los papás, digo, porque la verdad es que tenemos unas ideas del autismo muy variadas, digo, inclusive entre los médicos. Yo creo que, bueno, a mí me ha tocado dar muchas clases y a veces dan la opinión de ese niño que está en su mundo. Y que claro que no es cierto, o sea, la verdad es que a mí me ha tocado platicar con muchos de ellos, o sea, a veces sí vemos cosas o sí hay una serie de síntomas que son un poco repetitivos, pero sí hay que recordar que justo, o sea, como decía, este espectro, o sea, este espectro de luz, este espectro de color, o sea, como se relaciona normalmente con este color azul, o sea, yo generalmente le digo a los papás, o sea, a veces tenemos niños en un azul más profundo, o sea, que se notan un poquito más los síntomas, o tenemos unos niños en un azul celeste, o sea, esos niños que llaman un TEA leve, un Asperger, o sea, que es un niño que a lo mejor sí puedes platicar con él o tiene algunos dotes así de cuestiones de inteligencia o que oye, es muy buen músico, pero algunas veces se hacen estos mitos de, bueno, es que entonces mi niño va a tener ciertos dones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que explicárselos a los papás. También, que a veces a lo mejor, como yo les comento, yo generalmente veo niños menores de 5 años, veo los niños desde 2 años, algo que yo quisiera hacer mucho énfasis, a veces se tiene la idea de que el diagnóstico se debe de hacer hasta ya muy grande, 8 años. Claro que no, o sea, justo lo que dice Julio, o sea, entre más temprano lo detectes, es mucho mejor porque puedes empezar a intervenir. O sea, las primeras entrevistas clínicas se pueden hacer desde los 18 meses. O sea, inclusive si tú empiezas a interactuar uno como pediatra, como con un bebé, te empiezas a dar cuenta de detalles muy finos de la socialización, que es algo que está afectado en los niños con autismo, desde, oye, este contacto visual no es tan regular, se atrasó el balbuceo, esas pequeñas cosas se van atrasando, ¿sí? Y es ahí uno como debe de estar bien al pendiente. Y otra cosa es que si un papá tiene una corazonada de que es que hay algo en mi hijo, o sea, es llevarlo a consultar, revísalo, a ver qué desfases hay en el desarrollo. Yo quería comentar específicamente, ahorita comentaste algo de la epilepsia. Hay que tener en cuenta que en sí, cuando tenemos el diagnóstico de autismo, algunas veces viene como con algunas otras enfermedades que se llaman comorbilidades. O sea, por ejemplo, la epilepsia está presente hasta en un 60% de los niños, pero no quiere decir que el diagnóstico se tiene que hacer con un electroencefalograma para el autismo, ¿sí? O sea, justo eso es lo que dice Julio, o sea, que hay que repetir muy bien. O sea, algunas veces tenemos pacientes que dicen, es que a mí me hicieron el diagnóstico de autismo con una resonancia. Claro que no, o sea, el diagnóstico se hace con una clínica, con estar jugando con el niño, estarlo observando. Otros de los problemitas que podemos tener en los niños puede ser problemas de las dietas, a veces padecen constipación, a veces tenemos niños también que son muy selectivos para comer, podemos tener también problemas conductuales, hace ratito hablábamos de la hiperactividad, problemas del sueño, problemas de ansiedad, o sea que esos son comorbilidades o enfermedades extras que para ellas tenemos sus tratamientos, ¿sí? Y otras cositas que, bueno, ahorita están haciendo algunas otras preguntas, a lo mejor en un momento más nos enfocamos más hacia el tratamiento, pero no sé si quiere hablar Lili. Muchas gracias. Ahorita, antes de darle la palabra a Lili, creo que para poder abordar, también nos preguntan qué pruebas, o sea, ya como tal, instrumentos para poder diagnosticar. No sé, tú o Lili, si quieres ya podemos pasar con ella.
Bueno, yo quería nada más ahondar un poquitito respecto al diagnóstico, que ya lo dieron bastante bien Julio y Lore, pero en ese, o más bien hacer énfasis en que los niños van a tener una evolución muy diversa o muy dinámica. Entonces puede haber niños que de muy pequeñitos no cumplieran los criterios y después van a tener, por ejemplo, lo que se llama el autismo regresivo, que a cierta edad empiezan a presentar los síntomas. Entonces, pues no es un diagnóstico estático, no quiere decir que siempre van a tener los mismos síntomas, e incluso también en esta misma línea que decía Julio, muchos, o la mayoría de los niños con cine, a pesar del tratamiento, van a tener mejoría. Sobre todo, digo, los chicos que tengan intervenciones y más cuando son tempranas, puede llegar a haber un momento en la vida que puedan dejar de cumplir los criterios. Entonces, eso es muy importante porque muchos papás dicen, es que le habían diagnosticado autismo y ya después me dijeron que no lo tiene. Y no es totalmente así, sino que puede ser la evolución de los pequeños. Y bueno, con respecto a las pruebas, pues hay muchas pruebas que la mayoría son hechas en Estados Unidos, por ejemplo, el ADR, el A2G. El ADR, por ejemplo, es una entrevista que es a los papás. Tiene una duración más o menos de 3 horas, pero en esa no se ve o no se valora específicamente a los niños. La otra prueba, que es pues el A2G, el A22 o cualquiera de las variantes, es más específicamente, por ejemplo, para valorar a los niños, hacer estas intervenciones con juegos para ver, de acuerdo a la interacción que haya entre el niño y el terapeuta o quien esté aplicando la prueba, se pueden determinar o se pueden valorar los síntomas que esté presentando el espectro autista. Ambas pruebas son de las más utilizadas, son los estándares de oro a nivel internacional. Cada una puede tener algunas variaciones respecto a los síntomas. Por ejemplo, en América Latina, los chicos pueden llegar a ser un poco más sociables, entonces, pues puede haber algunas variaciones en los resultados con respecto, por ejemplo, a los niños estadounidenses, ¿no? O por ejemplo, los hispanos también pueden tener estas características. Esas dos son las pruebas más específicas. Aquí en México, pues ya se tienen también algunas pruebas en la que mencionaba Julio al principio, en la que nosotros estamos certificados, todos los panelistas, es la CRIDI, que unifica un poco o tiene parte de las dos pruebas anteriores, tiene una entrevista para padres y también hay algunos criterios que se valoran de acuerdo a la interacción con los niños mediante juegos en los pequeñitos o mediante algunas preguntas más específicas en adolescentes. ¿Alguien más quiere comentar, Julio? Muchas gracias, Lili. No, va bien. Yo quisiera aportar una cuestión aquí. Me parece que algunos psicólogos también están conectados porque nos han hecho preguntas desde un enfoque multimodal en el ámbito psicológico. ¿Cuáles son las pruebas? Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar acerca de las estrategias de intervención. Creo que para redondear todo lo que ya comentaron, es bien importante comprender que cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo implica que el cerebro se ha organizado de una forma distinta de los pequeños. Es por eso que decimos que no se quita, es una organización diferente. Esa organización podemos tratarla, podemos trabajarla, sin embargo, no va a cambiar, ¿no? Podemos suavizar o mejorar alguna característica, pero es por eso que no se modifica. Ahora, además de los instrumentos que ya nos dijeron, sí es bien importante tener experiencia o mucho conocimiento en el trastorno. O sea, aunque son inventarios, no es solo, sí lo tiene, no lo tiene. Entonces, si esté o no esté, muchas veces ha venido esta confusión bajo unos nuevos criterios de las guías diagnósticas, de que si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya lo han tomado como que el nivel de profundidad y tiene que ver con otras cosas. De los papitos o del público en general lo podemos entender, pero de los profesionales de la salud no. Es decir, aquí sí tenemos que tener un entrenamiento
profundo, claro, no solo conocimiento, sino habilidad clínica de observación, porque como ya lo mencionaron, cada niño o cada persona puede presentar características con ciertas diferencias entre ellos, pero sigue siendo parte de este trastorno. Entonces, la sugerencia es que si alguien tiene interés en esto, puede contactarnos posteriormente por SAMES. Les podemos dar algunos lugares a donde se pueden acercar para obtener las certificaciones y no solo conocer las pruebas, sino lo que está de fondo, que es lo más relevante, diría yo, porque sí está sucediendo mucho que ya hay instrumentos en internet y muchos chicos adolescentes entran, lo contestan y dicen, sí, soy TEA, yo siempre lo sospeché, pero no es otra característica, o sea, todos tenemos ciertos rasgos, ¿no? Nos hacen otra pregunta, hablando de medicamentos, ¿cuál es, en su opinión, acerca de los trastornos metabólicos y su relación con medicamentos en el TEA? ¿Y cómo le influye conductualmente la dificultad que suele haber en la alimentación por un tema sensorial o de nutrición? Entonces, entiendo que aquí es más como lo metabólico, nutricional y conducta. ¿Alguien le gustaría tomar la palabra? Bueno, yo empiezo por esta cuestión. Hasta donde yo tengo entendido, desde lo que yo trabajo, no existe una relación directa entre los trastornos de neurodesarrollo del espectro autista y que haya una alteración del metabolismo. Existen tratamientos que se llegan a utilizar para alteraciones relacionadas al espectro autista, alteraciones de conducta, alteraciones del ánimo, y son algunos medicamentos que en algunas personas tienen este riesgo. Cuando yo utilizo un medicamento que en algunas personas tiene un riesgo grave, eso es algo normal. Es decir, si yo tengo una infección de vías urinarias y voy con el médico y me receta un antibiótico que se llama trimetoprim, Bactrim, lo conocemos, yo tengo riesgo de que me dé algo que se llama síndrome de Stevens-Johnson y de que básicamente se me caiga la piel como si se me hubiera quemado toda. Digo, le pasa como a uno de 2 millones de personas o menos, pero ese riesgo está, y aún así se recetan este tipo de cuestiones. Entonces, a lo que vamos en esa explicación que abro es, hay ciertos tratamientos en paidopsiquiatría que sí tienen este riesgo y por eso los maneja un experto, porque si yo identifico que hay un efecto secundario, debo de hacer algo al respecto. Ahora, hacia la parte ya metabólica propiamente, pues ahora sí que abro el tema, ya sea Liliana si quieres hablar de genética, o Lore si quieres hablar tal cual de metabolismo y de síndromes metabólicos. Creo que la pregunta también estaría muy relacionada que si verdaderamente estas dietas cetogénicas o quitarles el gluten van a mejorar los síntomas conductuales en los niños o en las personas adultas. Lore, ¿quieres ayudarnos? Bueno, ¿me escuchan? Ya, perdón, es que le puse mute. Bueno, específicamente hacia trastornos metabólicos, igual justo como dice Julio, o sea, no es como tal que primero lo que tenemos que tratar es el autismo. Sí se ha encontrado, por ejemplo, que a veces hasta en un 10% puede haber algunas cuestiones metabólicas con la leucina, con la glicina, o sea, son la verdad es que cuestiones así como bastante particulares, a lo mejor ahorita que Lili nos ayude, pero a final de cuentas, bueno, se empieza a dar este tratamiento específicamente con sus dietas, que igual ahí es más como por cuestiones metabólicas. O sea, sí se ha encontrado que algunos niños puedan tener problemas metabólicos. Específicamente con las dietas, todavía hubo todavía un artículo todavía del 2019, o sea, todavía se siguen estudiando y todavía no se encuentra evidencia suficiente con cuestiones, por ejemplo, quitar el gluten, quitar los lácteos, y que muchos papás generalmente lo hacen o a veces a médicos también lo prescriben como regla. Que sí se ha encontrado, o sea, que hay algunos niños que como tal, algunas veces pueden tener estos problemas de, oye, tiene constipación o de repente tiene problemas de diarrea o tiene algunos tipos de problemas gastrointestinales. ¿Qué pasa? Le empiezan a quitar los lácteos y a veces empiezan a mejorar mucho sus síntomas gastrointestinales. Entonces, volvemos a lo mismo. Cada niño es bien, bien particular. Entonces, primero se debe tener como la sospecha como tal. Otra cosa por la cual es un poco difícil otorgarle mucho peso a los estudios clínicos es que también es que la población con autismo es bastante heterogénea, ¿sí? Pero
a final de cuentas, a veces los papis tienen algunas dudas. Son dietas que específicamente son caras, la del gluten. A lo mejor quitar lácteos, si alguna vez quieren los papás como tal probar, yo algo que siempre les digo es, ok, ¿quieres probar con tal dieta? Anota tal fecha, la vas a iniciar y ve qué cambios le notas a tu hijo. Le digo, porque no es como tal, son recetas clínicas de, bueno, a todos vamos a quitarle lácteos, a todos les vamos a quitar el gluten. Le digo, hasta donde yo sé, y estudios todavía de este año, todavía no han mostrado evidencia suficiente. Muchas gracias. Lili, ¿quieres complementar? Sí, gracias. Sí, hay muchas situaciones al respecto. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que así como hay muchas variedades clínicas que se llaman fenotipos de los tipos de autismo, pues también hay muchísimas o cada una de ellas puede tener diferentes genotipos. Entonces, tal cual no podemos generalizar con todos los niños. Hay algunos niños que mejoran mucho, por ejemplo, con micronutrientes e incluso hay algunas fórmulas en las que tienen diferentes micronutrientes a dosis muy bajitas y hay algunos niños que mejoran increíblemente la irritabilidad, incluso problemas conductuales o de sueño, pero hay muchísimos otros que aunque se las tomen, no funciona de la misma manera. Por ejemplo, también el omega 3, que ha sido muy estudiado. También hay algunos estudios que dice que algunos niños con TEA pueden mejorar incluso el desarrollo del lenguaje con el omega, pero no se ha definido cuál es el perfil de niños que va a mejorar con estos micronutrientes. Ahorita otra de las panaceas en medicina en general, no nada más en pseudopsiquiatría o en psiquiatría, es los probióticos. Los probióticos se ha identificado que, o la macrobiota, por ejemplo, se ha identificado que puede influir mucho en el desarrollo o en la evolución de algunos trastornos del neurodesarrollo, pero así como se ha identificado en estos trastornos, también se ha identificado incluso en diabetes, hipertensión, problemas metabólicos de otros tipos completamente diferentes. Hasta ahorita hay muchos grupos de investigación que se está haciendo al respecto, pero no ha habido alguna conclusión tan específica como que podamos decir a todos los niños les vamos a cambiar la macrobiota o a todos los niños hay que darles micronutrientes o a todos los niños hay que darles omega 3 o cual sea el estudio. En algunas ocasiones es válido, por ejemplo, mencionarle a los papás que algunos niños se benefician de estos micronutrientes y que pueden probar, sobre todo cuando son algunas sustancias que no son nocivas o que tienen un perfil de bioseguridad muy adecuado. Los papás junto con el médico pues podrán determinar si se puede hacer, si se puede dar el tratamiento sin que sea, o sea, especificando que, que vamos a probar, o sea, que vamos a probar a ver si a ese niño en particular le puede ayudar. Si le ayuda, pues qué bueno. Si no le ayuda, pues entonces a lo largo más o menos como de 3 meses se podrá determinar. Si no le está ayudando mucho, pues entonces lo tendremos que quitar. Y respondiendo más claramente a esa pregunta, porque me parece que son muchas preguntas en una. Cuando leí primero la pregunta, dice trastornos metabólicos y su relación con medicamentos. Algunas veces se dan algunos medicamentos de la familia de los antipsicóticos que pueden generar a largo plazo problemas metabólicos como resistencia a la insulina, incremento en la glucosa, incluso obesidad. No sé si se refiere a eso, pero sí hay algunos medicamentos que como efecto secundario a largo plazo pudiera llegar a presentarlo. Normalmente, si el medicamento está funcionando muy bien, lo que se les pide a los papás es que cuiden mucho su alimentación, su ejercicio y demás para que pueda ayudarle. Y respecto a lo de los temas sensoriales, pues sí pueden generar problemas de conducta. Si un niño, por ejemplo, no tolera el ruido y está en un lugar donde hay mucho ruido, pues sí puede generarle problemas conductuales. Por eso menciono que en la pregunta me parece que hay como varias preguntas escondidas en una, y creo que son temas pues diferentes.
pero sí, estos problemas nutricionales y de conducta sí pueden generar algunos síntomas conductuales. Muchas gracias, Lili. Ya estamos casi sobre tiempo, pero creo que también es importante abordar algunas estrategias. Entonces, ¿qué les parece si cada quien nos puede dar una estrategia como para diferentes grupos de edad respecto a los principales síntomas? Porque la pregunta tal cual es, ¿cómo podemos hacerle para intervenir o para, déjenme la veo. Sí, ¿qué estrategias o actividades podemos trabajar para relacionarnos o interactuar con una persona con trastorno del espectro autista? Entonces, para ir cerrando un poco, ¿qué tal que hablamos, como les comentaba, de estas? ¿Quieres comenzar, Julio? Me gustaría en realidad que comenzara Lore con preescolares. Vamos por Yo me voy a adultos. Ok, entonces, Lore. O adolescentes. Listo. Muy bien. La verdad es que a mí cosas que le recomendaría mucho a los papás, sobre todo si voy a hablar de niños menores de 5 años, generalmente es el grupo no verbal. Entonces, ahí vamos, digamos que vamos a atacar rápidamente 2 puntos bien importantes. Usualmente un niño que todavía no habla, generalmente va muy de la mano con problemas conductuales, ¿sí? Porque si yo no sé decirte qué es lo que quiero, generalmente se frustran, se enojan y a veces empiezan a llorar. Y existe mucha conducta, digamos, que no queremos que se presente por esta cuestión de no hablar. Entonces, si ustedes notan que, por ejemplo, su niño tiene un interés particular, que va a ir, por ejemplo, por algún juguete, yo, por ejemplo, cosas como los atrapo a mis niños, realmente son con burbujas, ¿no? Entonces empiezo a aventar burbujas y el niño se empieza a divertir y empieza a haber una interacción y un poco más de contacto visual. Juguetes como burbujas, inflar un globo, algo que yo pueda aventar, usualmente funcionan muy bien porque necesitan de ti para que puedan funcionar. Entonces el niño va y te busca o va y te jala de la mano para que tú actives el juguete. Entonces ahí, digo, ya estamos trabajando esto que se llama, por ejemplo, atención conjunta, o sea, que te está volteando a ver el niño porque, oye, a ver, o sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, o sopla, ¿cómo lo activas, no? Y el otro punto es que puedes empezar a trabajar la comunicación. O sea, si tú le empiezas a soplar al niño burbujas y él te está volteando a ver, le das la palabra burbujas, que algunas veces pasa que los papás o en general los maestros es, a ver, hasta que no me digas qué son estas cosas, te lo voy a dar. Y es muy frustrante para el niño que, ay, pues es que yo no sé cómo se llama esto. Entonces, hay que darle la palabra al niño, burbujas, o estoy inflándole el globo, se lo inflo y se desinfla y les da una risa así enorme. Entonces, te lo voltean a dar otra vez y yo les digo, globo, y te voltean a ver. O sea, no es inmediato, o sea, es persistir, persistir, persistir. Esto se llama pivotal response y lo pueden trabajar muy bien con sus niños. Oye, le encanta a mi niño cargarlo y aventarlo. Lo avientas, está riendo, ya que lo enganchaste, le dices, a ver, arriba, y esperas una respuesta, esperas un contacto visual. Lo avientas, arriba. Le gustan las cosquillas. Órale, le empiezas a hacer cosquillas, empiezas a atacar de la risa, te detienes. Cosquillas, por lo menos se lo tienes que repetir 3 veces la palabra, no incluir nada de hasta que me digas qué es, dime tal cosa, solamente dale la palabra. Le digo, y estamos otorgándole comunicación a tu niño. Le digo, cuando empieza tu niño a hablar, generalmente también empieza a disminuir cosas como frustración y empiezas a darle también oportunidades de, bueno, a ver a qué puedo jugar. Muchas gracias, Lore. Entonces, ahí hablamos acerca de preescolares. Si habláramos, por ejemplo, respecto a escolares o preadolescentes, ¿qué sugerencia podríamos dar? Lili, Julio, ¿quién quiere comentarnos? Pues también va a depender mucho del niño, si es verbal, si es no verbal, y la interacción previa con los papás. En estos casos, de igual manera, por ejemplo, en estos niños ya podemos identificar cuáles son los objetos en los que están más enganchados, los carritos, los dinosaurios, algún tema que a los chicos les interese. Y normalmente, por ejemplo, si los chicos están haciendo algún juego, por ejemplo, están a lo mejor jugando con los carritos, y entonces, si están quizá formando los carritos, a lo mejor yo puedo interactuar colocando un carrito extra, y pues probablemente el niño
va a voltear, puede ser que se enoje, puede ser que lo quite, etcétera, pero va a empezar a interactuar o a tomar en cuenta que pues está otra persona que quiere interactuar con él. Tratar de no frustrarlos, tratar de no hacerlo de una manera impositiva, o sea, no de una manera así como, pues tienes que jugar a lo que yo quiera, sino más bien nosotros tratar de poquito a poco irnos metiendo en su juego, metiendo en un tema que le guste. Si son chicos verbales, por ejemplo, preadolescentes, y tienen algún tema de mucho interés, podemos involucrarnos un poquito con ellos. Sí, tratar de mediar, porque tampoco podemos darles, dejar que solo hablen de eso, pero sí puede ser una introducción, es decir, si me está empezando a hablar de dinosaurios, pues escucharlo, preguntarle, etcétera, y poco a poco, ya que él se sienta como con mayor confianza, a lo mejor puedo ponerle, decirle alguna otra cosa que a lo mejor se relacione poquito, pero yo le empiezo a cambiar un poquito el tema de una manera que sea flexible, de una manera que no le diga, ay, ya sabes que ya no quiero hablar de dinosaurios y mejor platícame de la escuela, porque entonces se va a cerrar y no va a querer platicar con nosotros. Entonces tratar de que sea de una manera amena, sobre todo con aquellos intereses que pues ya sabemos cuáles son los intereses que más le gusta, y entonces podernos ir metiendo como poquito a poco, siendo amables con ellos, y también pues tratando de evitar que la frustración, porque si no se van a cerrar y pues ya no van a querer platicar o no van a querer interactuar tanto con nosotros. Muchas gracias, Lili. Ahora sí, Julio, si nos regalas alguna recomendación para ya adolescentes, adultos. Pues aquí, aunque parezca extraño, puede que sea algo menos complejo para la relación en lo general, pero hacia lo particular, es decir, qué tanto yo voy a poder obtener de la persona lo que yo estoy esperando. Ahí es donde yo tal vez voy a tener que lidiar con mi propia frustración. Yo entonces les pongo el ejemplo. ¿Qué tan fácil o qué tan guiable, qué tan estructurado puede ser hablar con un adolescente o con un adulto neurotípico? Pues en ese mismo sentido que nos vamos a ir en una persona con espectro autista en el punto de vista general. Pero aquí yo sí hago una recomendación, tarde o temprano, sobre todo con las personas que son verbales, vamos a estar dentro del tema de interés de la otra persona. Y entonces no tengo por qué jugarle padre, no tengo por qué fingir interés en lo que a lo mejor a mí no me da interés, porque la otra persona se va a dar cuenta, así como cualquier otra persona. Entonces, creo que aquí la recomendación es buscar el punto de encuentro, buscar el punto de empatía, buscar el tema de interés en común y tal vez en ese sentido irnos. Y ahí se va abriendo un camino. Pero yo no voy a hacer que la otra persona se interese en lo que a mí me gusta. No necesariamente. Puede que sí. Puede que yo le presente un tema de interés y de ahí empecemos a formar una conversación. O puede que yo le presente un tema de interés y parezca que no haya dicho nada. Y la otra persona sigue hablando de lo que venía hablando. Entonces yo tal vez tengo que darme cuenta que lo que yo acabo de presentar en la mesa no es más allá que indiferente, me explico. Y tengo que irme adaptando a los temas de este adolescente o de este adulto. Esto es lo que hacemos, de hecho, mucho en la consulta. No tenemos una guía, nos adaptamos al paciente. Hay una frase que se utiliza mucho en Estados Unidos, digo, en México también la utilizamos, que es cuando uno conoce a una persona con espectro autista, uno conoce a una persona con espectro autista, o sea, no hay dos iguales. No, porque no habemos dos personas iguales en general, en realidad. Y entonces no hay una guía para esto. Más bien hay recomendaciones. Mantente en los temas de interés común. No sé si queda claro en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues yo creo que sí. Realmente ya estamos sobre tiempo, entonces, pues
Creo que respondimos el mayor número de preguntas. Nada más me gustaría reforzar para una persona que entró después, porque volvió a preguntar sobre el tema de cannabis. Nada más reafirmar lo que habían comentado sobre no hay pruebas o registros tal cual que para el autismo sea benéfico, sea en gotas, sea aceite, sea como sea. Sí, para ciertos tipos de epilepsia, sin embargo, esto lo tienen que tocar con su neurólogo particular, que es la única persona que puede recetárselos. No me queda nada más que agradecer su participación, que hayan podido estar acá con nosotros y bueno, pues también a la audiencia que se haya conectado. Muchas gracias por el tiempo, por la disposición y por la participación. No sé si quieren agregar algo más. Pues yo le agradezco muchísimo a ustedes tres, a Liliana, a Lorena, a Anaís. Liliana, no sé si nos quieres compartir tus datos, a lo mejor hay personas, digo, porque de pronto veo quienes se han conectado por teléfono claves, que no son de aquí ni de Tlaxcala, entonces, si nos quieres compartir tus datos en caso de que alguien te quisiera contactar. Ah, claro que sí, lo puedo poner ahorita en el chat y de cualquier manera mi correo electrónico es tapia.g.liliana@gmail.com, pero en ese momento lo escribo en el chat para que pues lo puedan tener ahí a la mano. Pues fue un gusto tenerte de nuevo en Summit después de poquito más de un año, pero qué bueno que seguimos en buen contacto. Sí, Y los pues bueno, extraño. Lorena y Anaís nos pueden encontrar en Summit. Les voy a compartir una de nuestras redes sociales. Nosotros nos pueden encontrar en Facebook. Si ustedes le ponen facebook.com/Summit MX, es como pueden entrar a nuestra página de Facebook. Ahí se ha transmitido esta sesión en live y posteriormente la propia sesión en Zoom la vamos a subir a nuestra red de YouTube. También tenemos una red de Instagram, sin embargo Facebook es como actualmente más nos podemos conectar. Aquí están nuestros teléfonos de contacto, estamos dando consulta y estamos a sus órdenes. Mi nombre es Julio Moreno López, soy el director de Summit. Este es un proyecto de la Comunidad de Encuentro, que es una asociación civil. Les agradezco muchísimo a todas y a todos su participación. Durante unos minutos dejaremos esta pantalla para que puedan ustedes tomar los datos en caso necesario y estamos a sus órdenes. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, Anís, gracias, Viviana, gracias, Lorena. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Para quienes han preguntado, sí, vamos a continuar con estas sesiones los miércoles de especialista a las 7 de la noche. Estamos tratando diferentes temas. Por favor, estén atentos de las temáticas. La próxima